vamos a ver que en la manifestación mucocutánea, sobre todo en la piel, se van a encontrar algunas lesiones de distintos tamaños, ¿no? Y por ejemplo, las hemorragias cutáneas, que son muy pequeñas, a manera de púrpura, son aquellas lesiones que miden 2 milímetros de diámetro. Luego tenemos las equimosis. ¿Quién no se ha hecho un golpe, no? Ahí vamos a ver hemorragias un poco más grandes que abarcan desde 1 a 2 centímetros, ¿no? Son mucho más grandes. Otras alteraciones como las sufusiones hemorrágicas. Sufusión se dice a la salida de glóbulos rojos a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, y por último, la acumulación de sangre, que se denomina hematoma, ¿no? En cualquier lugar de la piel, la acumulación de sangre, que es el hematoma. Casi nada tenemos que recordar más que lo que es las petequias, ¿no? Las petequias que nos llaman la atención porque son puntos hemorrágicos que pueden darnos el diagnóstico en determinado momento. Las equimosis, los hematomas los conocemos, y la sufusión hemorrágica es la salida de los glóbulos rojos a través de las paredes vasculares, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué sería eso? Estas lesiones chiquititas, ¿se ven ahí? No hay que dejarse confundir por lo que vemos en cuanto a la confluencia, ¿no? Algunos confluyen y son, pero vemos en la parte periférica que son pequeñas lesiones equimóticas, son petequias, ¿no? Si ven ustedes, son de pequeño diámetro que pueden confluir, y cuidado con llamar de otra manera, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay alteraciones, ¿no? Y eso se ha visto que en niños con trastornos de la coagulación o hemorragias, ¿no?, se han confundido con maltratos infantiles. Tengan bien en cuenta aquello, porque nosotros no podemos acusar a los padres, ¿no?, por maltrato infantil sin también demostrar que pueda ser probablemente una hemorragia, ¿no? Y bueno, hay que también considerar que puede haber trastornos hemorrágicos en los cuales pueden ser confundidos. Siempre la lesión va acompañada de el resultado, ¿no es cierto? Si por ejemplo tenemos una lesión muy pequeña, como al levantarnos del pupitre, nos golpeamos levemente la mano, pero tenemos una gran equimosis o hematomas, ¿no? Entonces ahí ya nos llama la atención que se trate de un trastorno. Entonces, ¿esto qué sería? Son lesiones equimóticas, ¿no? Son lesiones, vemos dos lesiones equimóticas, que algunas en medicina legal se estudian porque algunas asumen un patrón, ¿no? El patrón del elemento que ha causado la equimosis. Esta que ves aquí, hay una lesión, ¿no? Es una hemorragia subaracnoidea, ¿sí?, en el cerebro. Este es el lipema que decíamos. Dentro del fondo de ojo lo que podemos ver son las áreas hemorrágicas, ¿no?, pero en otro color, ya más amarillentas. Ese es el lipema, ¿no? Aquí estamos viendo pues la salida de abundante cantidad de sangre en un traumatismo abdominal, ¿no? Bueno, de la misma manera la resonancia magnética nos puede ayudar con las hemorragias. Si estas son de origen cerebral, vamos a ver unas grandes colecciones de sangre. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes para que se produzcan estos trastornos hemorrágicos? La deficiencia o las alteraciones de un factor que se llama von Willebrand, ¿no? Es un trastorno hereditario. Eso se puede ver en niños. El consumo de antiinflamatorios, que puede también generar hemorragias, ¿no?, digestivas, por ejemplo. El consumir aspirina se ha visto que genera un trastorno hemorrágico, y las insuficiencias renales que pueden generar trastornos hemorrágicos, ¿no? Entonces vamos a ver más causas. Por ejemplo, una hipoxia a nivel intestinal podría generar también sufusiones hemorrágicas, ¿no? Las hemorragias por diapedesis, las petequias o
que se observan en esa región, sobre todo cuando hay una isquemia intestinal, es interesante porque primero comenzamos con una hipoxia y los vasos van dilatándose. Se van dilatando, obviamente, para el evento, ¿no? O sea, si tenemos una disminución del oxígeno, los vasos inmediatamente se vasodilatan en primera instancia, ¿no? Para aumentar el riego sanguíneo en ese lugar. Bueno, entonces otras causas podrían ser los traumatismos, unas lesiones en la pared vascular, ¿no? Como los ateromas, los aneurismas, los parásitos o las neoplasias también pueden generar alteraciones hemorrágicas. Las toxinas, habíamos dicho también, que pueden causar lesión endotelial vascular y por lo tanto tener alteraciones vasculares, ¿no? Los trastornos de coagulación, bueno, algunas deficiencias de protrombina, algunas deficiencias de fibrinógeno van a tener como consecuencia este tipo de trastornos hemorrágicos, ¿no? La deficiencia de vitamina K y la de vitamina C son importantes mencionar porque a veces se tiene que suplementar al paciente para que no tenga estos trastornos hemorrágicos, ¿no? Vitamina K y vitamina C se suplementan para no tener alteraciones hemorrágicas. Las alergias, las hipersensibilidades también posinfecciosas como el estreptococo llaman la atención, pueden generar algunos tipos de hemorragia. Entonces vamos viendo que hay distintas causas, ¿no? La hemorragia agónica, por ejemplo, va a generar un cuadro hemorrágico que llama la atención porque es importante descartar que haya habido traumatismos en la región, ¿no? Entonces, antes de la agonía vamos a tener esa hipoxia y como consecuencia petequias en la región, ¿no? Pasamos a otro tema ya que es las trombosis. Si bien por un lado hemos visto esas hemorragias, las alteraciones de los factores de coagulación, algunas deficiencias que nos llevaban a aquello, por otro lado, en el otro lado de la balanza están las trombosis. ¿Y qué son las trombosis? Básicamente son coágulos que se forman dentro de los capilares y estos coágulos van a generar una oclusión a ese nivel, ¿no? Entonces, hay una activación inadecuada de la coagulación porque normalmente cuando nosotros tenemos una herida se coagula, ¿verdad?, en el lugar y en un tiempo determinado dejamos de tener esa hemorragia, ¿verdad? Sin embargo, esto no es lo normal, es una trombosis exagerada, desmesurada, que frente a cualquier lesión se empieza a producir una trombosis exagerada. Entonces, los trombos suelen ser falsos y verdaderos, vamos a ir viendo poco a poco, los vamos descubriendo. Cuando veíamos en los cadáveres, cuando vemos en los cadáveres, normalmente vemos un estancamiento de la sangre como coágulos en el sistema venoso, ¿verdad? Nosotros podemos deslizar el coágulo con nuestra mano y los coágulos se van saliendo. Pero un coágulo verdadero es aquel que tiene mallas de fibrina, aquel que no se desprende, ¿no? Y deja en el lugar un área hemorrágica. Entonces, los coágulos pueden ser falsos, como los que les había mencionado. Son coágulos falsos cuando no tienen esas mallas de fibrina y nosotros podemos deslizar fácilmente el coágulo. Pero un coágulo verdadero tiene esas mallas de fibrina que se pegan al vaso sanguíneo y no se salen, no se desplazan, ¿no? Es importante determinar que cuando se forma un coágulo, sobre todo es en 3 eventos importantes en base a la tríada de Virchow, ¿no? Eso sí lo tienen que saber hasta en fisiopato, ¿no? En fisiopato, y aquí debemos conocer esta tríada de Virchow. Y para nuestro futuro igual, cuando se forman los coágulos, cuando aparece una lesión endotelial, cuando hay alteración del flujo o cuando hay características de hipercoagulabilidad en la región, ¿no? Entonces, es importante mencionar aquello, porque en la tríada de Virchow se puede desencadenar entonces la formación del coágulo teniendo una de estas alteraciones. Básicamente, con una de estas alteraciones se forma un coágulo. Cuando hay una lesión endotelial, como decíamos, en este momento nos gasifican a nosotros, lo que vamos a tener es una lesión endotelial a nivel pulmonar. Entonces,
se va a desencadenar edema, hemorragias y coágulos, ¿no? Entonces la triada de Virchow es importante. Frente a cualquiera de uno de estos factores se genera el coágulo. Y de la misma manera, si tuviéramos una pseudooclusión como los ateromas, se va a generar coágulos, ¿verdad? Y si hay alteración de los factores de la coagulación, entramos en una hipercoagulabilidad. Normalmente nosotros tenemos una hemostasia como tal. Nosotros formamos lo que les decía. O sea, hay una herida y normalmente tiene que dejar de sangrar. Eso es lo esperado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una lesión, ¿no? Existe una vasoconstricción en el lugar, o sea, los vasos se achican para tratar de disminuir la hemorragia o la pérdida, ¿no? En el lugar. También tenemos la pequeña formación de una hemostasia primaria en base a lo que acuden todas las plaquetas y se forma un primer coágulo falso, ¿no? Una hemostasia primaria. Luego existen factores procoagulantes y dentro de los factores procoagulantes vamos a ver que el factor 3, que se denomina tromboplastina, es importante porque esta se va a convertir en trombina y la trombina hace que el fibrinógeno que nosotros tengamos lo convierta en fibrina. Y la fibrina hemos visto que es un elemento principal, sobre todo para la formación de coágulos verdaderos, formando la hemostasia secundaria o la verdadera hemostasia, ¿no? Entonces se genera ese coágulo verdadero con la presencia de fibrina y obviamente las plaquetas, ¿no? Por otro lado, en el otro lado de la balanza tenemos algunos factores anticoagulantes. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Que nosotros no nos coagulamos hasta formar coágulos en todo el sistema, ¿no es cierto? No es así. Entonces tenemos factores anticoagulantes que no permitan que ese coágulo vaya generando más coágulos en el sistema sanguíneo. Entonces ahí mencionamos dos factores muy importantes como el plasminógeno y la plasmina. El plasminógeno va a generar, es el origen de la plasmina, y la plasmina escinde todos esos fragmentos de fibrina. Entonces la plasmina suele ser un elemento principal para eliminar el exceso de la formación de los coágulos. Entonces vean, tenemos nosotros una balanza, ¿no? Donde están los procoagulantes y los anticoagulantes. ¿De dónde se generan estos? De los endotelios vasculares, ¿no? Frente a cualquier lesión, entonces el endotelio vascular empieza a generar todos estos factores procoagulantes, ¿no? Entonces, cuando sucede alguna alteración y digamos, no empieza a formarse estos factores, es ahí cuando nosotros intervenimos en la hemostasia, ¿no? Algunas causas, sobre todo, que traen hipercoagulabilidad son los factores primarios y los factores secundarios. ¿Cuándo se denomina primario? Cuando habitualmente son congénitos. Cuando el problema es cuando uno nace con una alteración, una disminución de alguno de los factores, como una disminución de la protrombina, del factor 5, o aumento de la concentración de algunos factores también importantes para la formación de los coágulos. Pero los que nos más llama la atención en la población en común, que los factores secundarios son los más frecuentes. Dentro de aquellos, el consumo de anticonceptivos orales en la población es muy elevado, por lo tanto es uno de los factores que lleva a un estado de hipercoagulabilidad. Otro factor procoagulante en nuestro medio es la presencia de neoplasias. Las neoplasias o algunos tumores empiezan a generar más factores de la coagulación. Entonces, cuando se generan factores de coagulación que migran, ¿no?, a otros lugares, vamos a ver que esta enfermedad o esta alteración se denomina tromboflebitis migratoria o enfermedad de Trousseau, ¿no? Entonces, hay estados de hipercoagulabilidad en los tumores o en los cánceres, ¿no? Y esta alteración se denomina tromboflebitis migratoria o de Trousseau.
Y obviamente en algunas salas, ¿no? En algunas salas de los hospitales tenemos pacientes internados por mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo los que tienen cirugías de cadera, las fracturas de los grandes huesos. Estar inmovilizado también genera un factor de hipercoagulabilidad. Pero sin embargo se toman medidas para que aquello no suceda, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay estados de hipercoagulabilidad que van a empezar a generar trombos, ¿no? Morfológicamente vamos a ver que tanto los vasos venosos como los arteriales suelen formar este tipo de trombos. A nivel venoso, ¿por qué se forman los trombos? Se forman por las éstasis, ¿no es cierto? En los miembros superiores, las venas de los miembros superiores, las venas no tienen válvulas, todas caen por gradiente, ¿verdad? Toda la sangre cae por gradiente hacia el corazón. Pero en los miembros inferiores nosotros tenemos válvulas, ¿no es cierto?, que hacen que la sangre retorne hacia el corazón normalmente, ¿no? Entonces, cuando estamos mucho tiempo parados o se vence, ¿no?, la resistencia de los vasos, se empieza a generar mayor cantidad de éstasis, ¿no? Hay una éstasis en la región y se empiezan a formar los trombos venosos. En cambio, a nivel arterial o cardíaco, tiene que haber una lesión endotelial para que se produzcan trombos a nivel arterial, ¿no? Obviamente, aquí ya habíamos recalcado que la presencia de la fibrina es muy importante para la formación de estos trombos secundarios o estos trombos arteriales sobre todo, ¿no? Los trombos arteriales entonces se caracterizan por ser trombos realmente verdaderos con la presencia de plaquetas y la fibrina. La fibrina, como va a formar con las plaquetas una estructura un poco más sólida, macroscópicamente estas se van a traducir y microscópicamente en líneas de sangre, ¿no? En líneas de sangre, así se denominan. Entonces tenemos que observar nosotros en los trombos a la microscopía estas líneas de sangre que forman estas redes de fibrina y de plaquetas en el trombo verdadero, ¿no? Entonces hay algunos tipos de trombos que vamos a mencionar en base o según a la compresión del lumen, ¿no? Porque algunos suelen ser muy oclusivos, ocluyen el 100% de los vasos o de las arterias, otros suelen ser murales nada más, no ocluyen completamente, y algunos tienen estructura vegetante, parecen verrugas en la superficie del corazón, por ejemplo, aquellas que se causan por endocarditis infecciosas o por el lupus eritematoso sistémico. Aquí nosotros vamos a ver que estos trombos se generan en una endocarditis denominada endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿no? Entonces, en la endocarditis de Lippmann-Sachs, estructuras vegetantes en la superficie del endocardio del corazón van a empezar a generar mayor cantidad de trombos. Entonces, tenemos, según a la oclusión del vaso, no hay oclusiones completas, algunas son murales, las otras son oclusiones completas, y existen finalmente algunas estructuras vegetantes en el corazón que van a generar este tipo de trombos, ¿no? Son tipos de trombos. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo denominaríamos nosotros? Las varices, ¿no? Denominadas también médicamente las flebotrombosis, ¿no? Flebotrombosis, flebo viene de vaso también. La evolución del trombo. La evolución del trombo es que estos primeros trombos que han ocluido los vasos o se quedan parcialmente en los vasos empiezan a propagarse, puede ser una de las evoluciones, formar mayor cantidad de trombos. Se pueden desprender en forma de pequeños fragmentos, esto se denomina émbolos, ¿no? Esa puede ser la evolución, pueden generar émbolos, una de las evoluciones. Se puede diluir con una fibrinólisis a través de la plasmina que escinde todos los fragmentos de fibrina, o se pueden organizar y recanalizar, se puede volver a recanalizar lúmenes en el trombo, ¿no? Esa podría ser la evolución. ¿Cuál de estas es la más frecuente?
la presencia de embolia, ¿no? Por eso se dice tromboembolismo, ¿no? Es lo más frecuente tener embolias o desprenderse de estos coágulos, ¿no? En cuanto a los trombos arteriales, vamos a ver que los trombos arteriales se generan, ya decíamos, como por lesión endotelial. Entonces aquí mencionamos la aterosclerosis, ¿no? Se va a presentar también en las áreas de infarto del miocardio o dilataciones arteriales persistentes como los aneurismas, ¿no? Entonces vean ustedes que todas las alteraciones de las paredes son lugares donde se van a producir, ¿no?, los trombos arteriales. Entonces hay que mencionar que un infarto del miocardio puede empezar a generar mayor cantidad de tromboémbolos, ¿no?, trombosis. Eso es importante mencionar. Aneurismas, a veces dolores de cabeza, ¿no?, en los niños se confunden con un cuadro respiratorio o a veces con un cuadro digestivo. Y uno piensa que el dolor de cabeza se presenta por un cuadro digestivo o por un cuadro respiratorio. Y no había sido así, sino que además, cuando se descarta estos cuadros respiratorios o digestivos y persiste la cefalea, hay aneurismas congénitos en los niños. Entonces uno no puede creer que realmente haya este tipo de patologías, ¿no? Y es necesario descartarlas porque van a empezar a generar esos trombos arteriales, ¿no? Entonces esas dilataciones persistentes que pueden ser malformaciones congénitas, ya sea en adultos, en niños o en niños, pueden generar trombos arteriales, ¿no? La embolia, que hemos dicho que realmente es una de las causas o es una de las formas de evolución de un trombo, que es lo más frecuente. Vamos a tener distintos tipos de émbolos, ¿no? Aquí vamos a hablar de enfermedades muy específicas. ¿Qué es un émbolo entonces? Es una masa intravascular que esa va a migrar a un lugar distante y tiene la capacidad de ocluir en un lugar distante, ¿no? Se va a transportar a través de los vasos y se va a impactar o va a obstruir otros vasos. Ese es un émbolo, ¿no? Pero tenemos tipos de émbolos. Émbolos, ¿no?, de sangre, a esto denominamos tromboembolias, que suceden en el 99% de los casos. O sea, la mayor cantidad de émbolos son de coágulos sanguíneos, ¿verdad? Pero hay otro tipo de émbolos. Podemos tener émbolos de masas grasas, de tejido adiposo, ¿no? De tejido adiposo. A esto se denomina ateroembolias. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo suceden las embolias de grasa? Por ejemplo, en los traumatismos, ¿verdad? En los traumatismos de partes blandas o en las fracturas grandes se puede llegar a migrar estos émbolos grasos desde el tejido adiposo a otras áreas, sobre todo el pulmón. El elemento diana aquí, todo es el pulmón. Todo es el pulmón. Entonces los émbolos viajan a través de los vasos, émbolos de grasa, y se depositan en el pulmón, ¿verdad? Las cirugías grandes también pueden generar ateroembolias. Sí, claro que sí, ¿no? Porque estamos manipulando el tejido graso y puede generar ateroembolias, ¿no? Entonces, llama la atención que las ateroembolias van a generar esa enfermedad que se denomina embolismo graso. Otro tipo de émbolos son los émbolos gaseosos, los émbolos de aire. Entonces no han sido solamente de coágulos, sino también émbolos de aire, que habitualmente se puede generar por una toracocentesis, es decir, una punción a través de la pared torácica, en las hemodiálisis, en las heridas, en las punciones venosas, ¿no? Lesiones cortantes pueden generar una embolia gaseosa, ¿no? Las enfermedades agudas de la embolia gaseosa son aquellas que tienen una gran dificultad respiratoria inmediata, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad del buceador, cuando bajan o realmente ingresan a la profundidad de los mares, los buceadores pueden tener esta embolia gaseosa, ¿no? Se genera a través de la formación de gases, ¿no?, en nuestro organismo, y van a generar un importante dolor articular y una dificultad respiratoria. Cuando eso sucede de manera crónica, se denomina enfermedad de cajón.
enfermedad de cajón, porque esta va a empezar a producir una necrosis isquémica, sobre todo en las extremidades, ¿no? En la cabeza femoral va a ser el lugar de la afección y suelen ser embolias gaseosas, entonces, las que se generan de manera persistente a este nivel, ¿no? Entonces, otro tipo de émbolos que podemos tener nosotros son los émbolos tumorales. Hay algunas enfermedades neoplásicas como las neoplasias que se tienen a nivel del hígado, ¿no? Algunos cánceres hepáticos que pueden empezar a generar émbolos que ocluyen toda la vena cava inferior. Es el lugar habitualmente, generalmente de mayor afección, ¿no? La vena cava inferior empieza a trombosarse hasta llegar hasta la cavidad cardíaca. Es muy interesante, ¿no? Cómo se forma mayor cantidad de trombos a ese nivel y la presencia de embolia, ¿no? Y el último tipo de embolia es la embolia de líquido amniótico. Eso visto sobre todo en los recién nacidos, ¿no? La embolia de líquido amniótico, durante el parto o el posparto inmediato, a veces se genera este tipo de dificultad respiratoria en la paciente, ¿no? Y empieza a tener una cianosis, convulsiones y shock que llama la atención porque se ha precedido por un parto. Entonces ha habido una migración de líquido a través de los vasos y ha llegado hasta el pulmón, ¿no? Lo mismo puede pasar, ¿no? La presencia de partes fetales, lo que se va a observar microscópicamente en una embolia pulmonar por líquido amniótico, no es lo que vemos los trombos habitualmente, sino que en los alveolos pulmonares vamos a ver la presencia de algunas escamas fetales. Podemos ver el lanugo, ¿no? En el pulmón, podemos ver vernis gaseoso, es decir, esa pequeña grasita que tenemos, bilis y meconio en el pulmón, ¿no? Entonces puede existir una embolia amniótica y el elemento principal no suele ser el trombo, sino partes de restos fetales, ¿no? Que van hacia el pulmón. ¿Qué es lo más frecuente que nosotros vemos en nuestro medio de todos estos tipos de émbolos, ¿no? Tener la enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar, donde nosotros hemos visto que la mayor causa siempre son las trombosis de venas inferiores, ¿verdad? De venas profundas. Entonces, o la presencia de fracturas de los huesos que pueden generar esas embolias grasas, pero también las fracturas pueden generar este tipo de TEP, ¿no? De tromboembolia pulmonar. Aquí lo que veíamos no se ve muy bien. Esta es la tráquea, los bronquios, y al lado vemos áreas hemorrágicas. Todo el pulmón se ve oscuro, ¿no? Todo el pulmón. A veces se denomina pulmón negro, ¿no? Entonces, realmente es un pulmón muy oscuro que se ha generado por una tromboembolia masiva, ¿no? Hay émbolos que por sus tamaños vamos a denominarlos émbolos pequeños, émbolos medianos y émbolos grandes, ¿no? Los émbolos pequeños son aquellos que suelen ser asintomáticos, ¿no? Las personas empiezan a generar émbolos de esas varices profundas y son émbolos muy pequeños que no causan síntomas. Pero los émbolos ya más grandes, o sea, los medianos, son aquellos que van a causar los infartos pulmonares. Los medianos son aquellos que ya van a empezar a tener algún grado de dificultad respiratoria, son émbolos medianos. Y los émbolos grandes son aquellos que pueden ser causa de muerte súbita. ¿Por qué? Porque esos émbolos grandes, a manera de silla de montar, se van a cabalgar en la bifurcación de la arteria pulmonar. Entonces, como se cabalgan a manera de silla de montar estos émbolos grandes, van a causar muerte súbita. Entonces, ¿qué es lo más frecuente tener? Émbolos. ¿Qué tipo de émbolos son los más frecuentes tener? Los émbolos pequeños, ¿verdad? Émbolos pequeños que son asintomáticos, que no nos damos cuenta. Pero los émbolos medianos son aquellos que ya van a empezar a tener algún tipo de manifestación. A veces cuando el paciente está caminando, inmediatamente siente un dolor de pantorrilla y sabe que ya hay un émbolo, ¿no? O sea, sabe muy bien que eso es lo que va a generar
un infarto de pulmón. Se dan cuenta algunos pacientes que forever viven anticoagulados. Los anticoagulantes son subcutáneos en la pared del abdomen y ellos viven anticoagulándose solos, ¿no? Porque aprenden a utilizar este tipo de medicamentos. Y hay émbolos que se denominan paradojales porque cambian de un sistema venoso a un sistema arterial o viceversa, ¿no? Entonces ingresan a la circulación sanguínea y se denominan émbolos paradojales. ¿Cuándo podemos tener este tipo de émbolos? Si hay un shunt arteriovenoso, ¿no? Una alteración del circuito. Por ejemplo, si nosotros tenemos una comunicación interauricular o interventricular, los émbolos pueden pasar rápidamente del sistema venoso al sistema sanguíneo arterial, ¿no? Eso se denomina émbolos paradojales, ¿no? Otra, si hemos hablado del tromboembolismo pulmonar que afectaba solamente los pulmones como tal, ¿podemos tener tromboembolismos sistémicos? Sí, claro que sí podemos tener tromboembolismos sistémicos, ¿no? Aquellos que afecten los vasos arteriales y en el 80% se van a originar en lugares de infarto previo o en lugares de fibrilación auricular, ¿no? Alteración de la falla de la aurícula. Entonces, ¿qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio no nos damos cuenta, pero ustedes han visto los borrachitos que quedan muertos de repente en la calle, ¿verdad? Cuando tienen alcoholismo crónico, habitualmente la falla cardíaca es una fibrilación auricular, ¿no? No se contrae completamente las aurículas, sino esa alteración de la frecuencia cardíaca a nivel de las aurículas es una contracción inadecuada y ustedes han visto que en la triada de Virchow cualquier alteración del flujo puede empezar a causar trombos, ¿verdad? Entonces, una de las alteraciones por las que mueren ellos es por una falla de la aurícula, ocasionándose fibrilación auricular y la trombosis sistémica que ellos tienen. Entonces, esta es la falla donde habitualmente aquellos que tienen ese tipo de muerte se genera por tromboembolismo sistémico, ¿no? Entonces, en el corazón, de la misma manera, tener un infarto previo es que en ese lugar se pueden generar émbolos arteriales. ¿Y a qué sitios van esos émbolos arteriales? Si en la trombosis venosa profunda todos llegaban hacia el pulmón, ¿qué pasa cuando se forman trombos arteriales? ¿A dónde llegan? Pues van a miembros inferiores, van al encéfalo, ¿no? Van al encéfalo y lo más terrible es que sufran un émbolo hacia la cabeza, ¿no? Es importante esto porque si tenemos un infarto pulmonar, ¿no? Una trombosis a ese nivel, las embolias van a ir hacia el encéfalo, ¿no? Bueno, ¿y qué es el infarto? Es esa área de necrosis de coagulación, ¿no? Que nosotros vamos a percibir después de una oclusión de un vaso, ¿no? Entonces, el área de infarto es nada más que un área de necrosis de coagulación, pero ¿excepto dónde? Excepto en el sistema nervioso central. Porque ahí, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de necrosis tenemos? De licuefacción, ¿verdad? Entonces, excepto en el cerebro, todo lo demás sufre de necrosis de coagulación, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener necrosis de licuefacción. ¿Cuáles son las causas? Todas las que previamente habíamos estudiado anteriormente, los tromboembolismos, ¿no? Pero no solo los tromboembolismos, sino también los vasoespasmos, ¿no? Hay vasoespasmos transitorios como en algunos pacientes con trastornos autoinmunes, ¿no? Que pueden empezar a generar áreas de infarto, ¿no? Las compresiones extrínsecas, decíamos nosotros que si hacemos un torniquete puede ser de emergencia, pero si mantenemos ese torniquete va a hacer que se pierda mayor extensión de tejido, ¿verdad? Entonces es importante que las compresiones extrínsecas sean manejadas bien y otras, las torsiones sobre el propio eje, los intestinos dilatados se pueden volvular, es decir, pueden girar alrededor de su propio eje y causar una obstrucción y de ende un infarto, ¿no?
Entonces empieza por una isquemia, el tejido, y luego continúa con un infarto. Cuando sucede una necrosis en el tejido, ¿cuál es el manejo que nosotros tenemos que tener? La escisión de ese tejido, ¿verdad? Porque si nosotros lo dejamos a este tejido necrótico en el organismo, ¿qué pasará? Va a empezar a generar numerosas cantidades de bacterias, por el cual el paciente no va a morir por lo que sea desangrado, sino, o por el área de infarto, sino por una septicemia, ¿no? Entonces es importante sacar todo el tejido necrótico para mantener el resto del organismo vivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué tipos de infartos morfológicamente nosotros tenemos. A nosotros nos importa la morfología porque son los cambios que vamos a ver. Vamos a ver infartos pálidos o blancos, sobre todo en aquellas estructuras que tienen una sola irrigación vascular, como por ejemplo el caso es el del corazón, donde la irrigación solo es por las coronarias, donde el riñón, por ejemplo, solo por la arteria renal. Los infartos rojos, hemorrágicos o rojo-violáceos son en órganos donde se tiene doble irrigación. En órganos, por ejemplo, como el pulmón o los intestinos o los ovarios, vamos a ver ahí que tenemos irrigación doble, por lo tanto hay hemorragias que suelen ser, ¿no?, más oscuras en ese lugar, y vamos a ver infartos oscuros, ¿no? Y el tercer tipo son los infartos sépticos, ¿no?, donde hay ya la presencia de bacterias en esa área del infarto. Como por ejemplo, esto suele verse sobre todo cuando tenemos una gangrena, ¿verdad? ¿Han visto las gangrenas? Hemos estudiado que habían secas y habían húmedas, ¿verdad? Y en las húmedas se produce mayor cantidad de bacterias y se produce a este nivel un infarto séptico, ¿no? Entonces, hay solo aquellos que se obstruyen los vasos, que serían los infartos blancos. Cuando se obstruyen las venas serían los infartos rojos, ¿verdad? Y cuando hay además presencia de bacterias serían los infartos sépticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un área de infarto? Se ve de una forma piramidal o triangular, donde en el vértice tenemos el trombo, y en la parte periférica, pues esa va hacia la base, ¿no? La base se encuentra hacia el exterior. Entonces, en esa de necrosis de coagulación, inicialmente a las pocas horas de que el trombo asiente en el lugar, el área de infarto es un área mal definida, pero en los días posteriores el infarto ya tiene bordes bien definidos y suele ser blanco-amarillento en la región cuando se trata de infartos blancos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos factores que van a influir en el desarrollo de estas áreas de infarto, ¿no? Por ejemplo, obviamente la anatomía es importante. Si es un vaso terminal, ¿no?, ahí nos vamos a dar cuenta si el área de infarto es blanca. ¿En qué lugares entonces hemos visto el infarto blanco? Sobre todo en el corazón, ¿verdad? Nos llama mucho la atención en el corazón. También suele suceder la velocidad de la oclusión para que suceda esta área de infarto. El tejido vulnerable, por ejemplo, aquí mencionamos dos cosas muy importantes, porque el lugar del tejido vulnerable tiene tiempos muy marcados. Por ejemplo, cuando sucede un área de infarto en el tejido cerebral, la lesión es muy importante, ¿no es cierto? Porque puede ser que nosotros nos quedemos con un área de deficiencia motriz o de deficiencia sensorial o de daño permanente del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos para revertir este área de oclusión para que no se produzca un infarto? Nosotros tenemos un tiempo, menos de 5 minutos, para que no se produzca daño neuronal, ¿no?, si es que hubiera alguna alteración vascular. Y en el miocardio tenemos hasta 30 minutos para revertir el cuadro. Es decir, que nosotros podemos reanimar a un paciente hasta 30 minutos sin que se produzca algún tipo de lesión miocárdica. Pero tengamos en cuenta que a nivel del sistema nervioso a nivel del sistema nervioso central, pues 30 minutos es demasiado, ¿verdad?
30 minutos. Entonces corremos contra el tiempo para reanimar a un paciente y restablecer el flujo sanguíneo. Es muy importante. Y a nivel periférico, por ejemplo, uno de los casos muy importantes es, por ejemplo, el infarto testicular. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos para revertir un infarto testicular? Nada más que 12 horas. Si no revertimos en ese tiempo, realmente el tejido va a sufrir un infarto y es necesario sacar todo y habrá una alteración funcional, ¿no? La hipoxemia entonces y la anemia son las primeras en aparecer, y las anemias del paciente también son importantes, influyen en la presencia de los infartos, ¿no? Entonces, es decir, que si nosotros tenemos un cuadro de base per se, vamos a tener infartos más frecuentemente. Este es un capítulo aparte que nosotros en esta solo lo vamos a mencionar nada más, no es parte del examen, ¿no? Solo lo vamos a mencionar en sus definiciones, porque incluso shock ustedes lo van a tocar más en fisiopatología, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una coagulación intravascular diseminada? Es una alteración, es una coagulopatía de consumo, donde al mismo tiempo se va formando en nuestro organismo trombos de todos los tamaños, ¿no? Y al mismo tiempo se desencadena la actividad fibrinolítica, aquella que decíamos nosotros es el equilibrio nuestro, pero ambas van sucediendo de la misma manera. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? El paciente va a tener al mismo tiempo hemorragia y al mismo tiempo la formación de numerosos trombos, lo que dificulta el manejo médico, ¿verdad? Porque si por un lado le das fibrinolíticos, se te va a morir de hemorragia, ¿verdad? Y si por otro lado le das medicamentos que sean coagulantes, igual vas a tener como consecuencia numerosas trombosis. Entonces, el CIR es un manejo terapéutico muy minucioso en el cual se trata de equilibrar, pero ustedes han visto que este cuadro de coagulopatía de consumo, como dice de consumo, en un determinado momento se va agotando todos esos factores, ¿no? Tanto procoagulantes como anticoagulantes, llegando a la fase final de, como consecuencia, un deceso del paciente. Entonces, la coagulación intravascular diseminada es un fenómeno en el cual suceden dos alteraciones, tanto la generación de trombos como la actividad fibrinolítica, y es un manejo realmente muy minucioso, muy delicado. Son pacientes que están en terapia intensiva, ¿verdad? Por otro lado, vemos estados de shock, estados de hipoperfusión sistémica o hipoxia con una disminución importante del riego sanguíneo en todo, de forma generalizada, ¿no? En todo el organismo. Entonces, el shock, puede haber distintos tipos de shock, que ustedes lo van a ver a manera de un capítulo un poquito separado, porque esto lo van a llevar en corazón también. Hay diferentes tipos de shock, como por ejemplo el cardiogénico, donde la causa es la bomba del corazón, ¿no es cierto? El efecto va a ser sobre todo una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Otro tipo de shock muy frecuente en nuestro medio sería el hipovolémico, porque habitualmente los accidentes de tránsito, por ejemplo, personas que mueren apuñaladas, habitualmente mueren por shock hipovolémico, ¿verdad? Y dependerá también del vaso donde se ha producido la lesión, ¿verdad? Si es un vaso de gran calibre, ¿no es cierto?, donde se ha producido la lesión, la muerte será en minutos, ¿verdad?, para que se desangre el paciente y se muera por shock hipovolémico. El shock séptico, obviamente tiene que haber ahí una vasodilatación sistémica y la formación de gran cantidad de bacterias, ¿verdad?, como lo que mencionábamos en una gangrena húmeda, que puede ser la causa de muerte de un shock sistémico, de un shock séptico, ¿no? Por ejemplo, en los niños que tienen estas neumonías agudas, en las que hay bastantes bacterias, ¿no? Y si no se trata, ellos pueden tener sobre todo un desenlace fatal como un shock séptico, ¿no? El shock neurogénico es uno de los shocks que realmente vasodilata y además hace que en un momento del dolor uno no sienta dolor. Es interesante cómo
en pacientes que han sufrido accidente de tránsito se produce un shock neurogénico. Uno piensa realmente que el dolor es lo que les va a matar, pero el sistema es tan inteligente que es que apaga el sistema nervioso por un momento, y hay pacientes que han sufrido accidentes de tránsito que no recuerdan nada, ¿verdad? No recuerdan nada, y es como irse al cielo y volver a bajar, ¿verdad? Lo describen tal cual. Entonces, ellos no sienten en ese momento ni dolor, es parte del shock neurogénico, ¿no? Y después de días vuelven otra vez a sentir nuevamente dolor. Es muy importante esa alteración que sucede. Y finalmente el shock anafiláctico, que es por hipersensibilidad. Decíamos en nuestras clases prácticas, hay personas que viven inflamadas de todo, ¿no? Sienten polvo y ya tienen alergia, ¿no? Hay hipersensibilidad. Pero suelen ser importantes esos casos cuando, por ejemplo, uno asiste a la farmacia, ¿no? Y en la farmacia, ustedes saben que ellos medican, ¿no? En la farmacia nos medican. Uno se dice, no, le vamos a poner una penicilina, no pasa nada. Entonces, no le hacen la prueba de reacción alérgica a algún medicamento, y sin realizar esa prueba, inmediatamente sucede que en la farmacia, en 20 minutos, ya tiene todas las alteraciones. En menos de 20 minutos el paciente ya entra en shock, ¿no? Hay una vasodilatación sistémica, hay una alteración básicamente en los pulmones, ¿no? Que tienen una dificultad importante para respirar, y se está muriendo el paciente en la misma farmacia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas anafilaxias, con esas hipersensibilidades, ¿no? En los que puede causar un desenlace fatal. En las fases del shock vamos a ver que algunas fases del shock, obviamente el shock va a terminar en el fallecimiento por fracaso multisistémico, una falla multiorgánica, que quiere decir donde los órganos vitales ya no tengan una función adecuada para mantener nuestra homeostasis normal, ¿no? Como el corazón, los riñones, los pulmones o el sistema nervioso. Entonces en el shock hay 3 fases en las que se va a mencionar. Por ejemplo, una fase que no es progresiva, aquella que se va a compensar; una fase en la que es una fase progresiva del shock, aquella que no vamos a compensar y va a haber bastante acidosis, ¿no? Tanto arterial, va a existir una acidosis muy manifiesta, ¿no? Y la fase irreversible, en el cual hay necrosis en los tejidos, donde ya no vamos a poder revertir. La necrosis que se va a producir es a nivel del riñón, ¿no? Y la presencia de la isquemia en los intestinos generando una bacteremia. Realmente la necrosis suele ser irreversible en esta fase, ¿no? Entonces tenemos una fase no progresiva compensada, una fase que no podemos compensar como la acidosis, a menos que sea, ¿no?, con medicamentos, y una fase irreversible en la que tenemos nosotros infarto, y vamos a ver el infarto en el riñón. Morfológicamente, para anatomía patológica, para la anatomía patológica es inespecífico todo lo que vayamos a ver en los cambios microscópicos. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta? Cuando hay una necrosis en los riñones, cuando hay una alteración del epitelio pulmonar, pero suele ser muy inespecífico todos esos cambios, ¿no? Entonces, finalmente hemos concluido con que estos pacientes son delicados, ¿no? Y el tratamiento también es muy minucioso, ¿no? Por lo tanto, ellos suelen estar en terapia intensiva. Espero que les haya gustado el tema, que lo hayan visto